Feliz sábado, queridos hermanos. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Qué bueno. Es bonito ver la iglesia llena, ¿eh? Así quisiéramos verlo siempre. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero antes de ello quiero decirle, queridos hermanos, que hoy por hoy en día, ¿quién de nosotros pensaba que llegaría a vivir en estos días? En estos tiempos en los cuales nosotros vivimos. ¿Quién se imaginó vivir en estos tiempos? Hoy por hoy podemos decirlo con certeza, con seguridad, que estamos llegando ya a la recta final. Las profecías se han venido cumpliendo, los tiempos se están acortando, Satanás está obrando con toda artimaña, pero saben, hay algo triste dentro de todo esto. Vemos los tiempos cumplirse. Vemos cómo el mal avanza cada vez más. Pero también vemos la decadencia de la iglesia. Y eso es preocupante. Porque la iglesia es la que debe ir por delante, dando evidencia de que Dios nos ha escogido y que Dios quiere que nosotros como iglesia seamos la luz del mundo. ¿Es así, sí o no? Pero vamos a ver algo en que la iglesia precisamente en estos últimos días ha sido decadente, que no lo tiene. Por más que quiera, no lo tiene, porque no se ve el resultado. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 24, en su versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Nos dice lo siguiente, verso 48, vamos a partir desde ahí. Jesús está con los discípulos en el monte de los olivos. Jesús va a ascender al cielo y ahora Jesús le dice lo siguiente: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿de qué cosa? Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No un poder terrenal, un poder del cielo, un poder celestial. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado de ese poder que Jesús había prometido? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ahí vemos el resultado de ese poder. Dice la declaración: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante eso, ¿verdad? Qué importante es ese trasfondo al verlo como Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, permanezcan en Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando venga el poder de lo alto, les dará ese poder para ser testigos no solo en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Pero también es importante resaltar lo siguiente. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, ¿cuál era la acción que debían tomar
o cuál era la actitud que tenían los discípulos al permanecer en Jerusalén. ¿Solamente tenían que esperar la promesa o tenían que hacer algo más? Vamos a verlo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Notemos lo que dice. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, algo importante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios por eso. Qué importante, queridos hermanos. Pensemos en esto ahora. Todos los que estaban reunidos, ¿hubo alguno que no recibió el Espíritu Santo? ¿O todos los que estaban allí en el lugar recibieron el Espíritu Santo? Todos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, después que ellos reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas nuevas. Nuevas no para ellos eran nuevas porque ellos no lo hablaban. Pero recuerden que era la fiesta del Pentecostés, donde venían personas de otros lugares que habían aprendido otros idiomas. Y ellos comprendían, los discípulos ahora predicaban el Evangelio y estas personas que venían de otros lugares comprendían lo que los discípulos hablaban porque les hablaban en su lengua, en sus idiomas. Qué maravilloso, ¿eh? El Espíritu Santo los capacitó para poder predicar el Evangelio. El Espíritu Santo tiene que capacitarnos para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio tal cual Dios lo ha mandado, es porque carecemos de la influencia del Espíritu Santo. Está más que claro eso, ¿verdad? Versículo 43, miren lo que acontece después. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? Salvos. Vemos la obra, vemos la influencia del Espíritu Santo en los discípulos. Y aquí encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que precisamente los discípulos hicieron en esa espera del Espíritu Santo? No se quedaron tranquilos diciendo, Jesús ha dado la promesa del Espíritu Santo, lo esperemos sin hacer nada. ¿Qué creen ustedes que los discípulos hicieron en esa espera? Estaban reunidos en el templo, haciendo sacrificios por ellos mismos. No un sacrificio literal, sino el sacrificio de cambiar su forma de pensar.
Porque en ese momento, recuerdan que había dos de los discípulos que pensaban y que siempre pensaban en quién sería el mayor, quién tendría el liderazgo cuando Jesús se fuera. En ese momento ya no había eso, ya no había ese parecer de decir yo voy a ser el mayor en el reino de los cielos. Ahora todos estaban juntos, no había disgusto en los discípulos y todos tenían un mismo sentir y un mismo propósito. Amada iglesia, ¿tendremos el mismo sentir y el mismo propósito? Eso fue el resultado. Jesús había prometido que el Espíritu Santo vendría. Pero pregunto, amada iglesia, si el corazón de cada uno de ellos hubiese estado llena de toda inmundicia, de orgullo, de soberbia, ¿hubiesen recibido el Espíritu Santo? No, para nada. Pregunto, ¿tendremos el Espíritu Santo? El libro Recibiréis Poder, página 11. El Salvador estaba señalando de antemano el tiempo cuando el Espíritu Santo, como su representante, vendría para realizar una obra poderosa. El mal que se había estado acumulado durante siglos había de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Y esa fue la garantía que Jesús le dio. Le dio el poder de expulsar demonios, sanar enfermos. Si me da tiempo, les voy a leer esa nota. La cual dice, se lo voy a decir ya dicho de paso. La cual dice que si la iglesia hubiese permanecido fiel a los principios que Dios le dio, aún seguiría manteniendo el poder vivo del Espíritu Santo y aún cumpliría y haría milagros como los que hicieron los discípulos. Es decir, que si tuviésemos el poder del Espíritu Santo, hiciéramos los milagros que hicieron los discípulos. No lo digo yo, está escrito allí. Pero vamos a ver qué ha pasado con la iglesia a lo largo del tiempo. Porque hoy por hoy, Dios quiere que la tierra sea iluminada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 1. Miren lo que dice. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. También quiero recalcar esto, dicho de paso. Hoy en día ha habido una confusión en cuanto a ese versículo y en cuanto al cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Porque muchos tienen hoy en día la idea de que cuando el Espíritu Santo, la lluvia tardía sea derramada, nos va a capacitar para terminar la obra. Y a veces muchos tienen esta idea de que tenemos que esperar hasta ese momento. O sea, de que esperemos hasta que venga el Espíritu Santo para poder realizar toda la misión que nos ha sido encomendada. Pero caemos en un error. Porque el Espíritu Santo lo podemos tener desde ya si nosotros quisiéramos. Porque las promesas fueron dadas. Evento de los últimos días. En el capítulo La lluvia tardía dice lo siguiente. Que no es que Dios no esté dispuesto a dar sus bendiciones. Es porque nosotros no estamos preparados para recibirlas. Las bendiciones están allí, pero no estamos preparados para recibirlas. ¿Comprendemos eso? ¿Qué necesidad tiene la iglesia o qué es lo que le falta a la iglesia para recibir el Espíritu Santo? En la Biblia de estudio, los que tengan la Biblia de estudio y busquen un comentario de Apocalipsis capítulo 18, hay un párrafo que dice,
no hay que esperar la lluvia tardía. Y lean ese párrafo, que no hay necesidad de que esperemos el tiempo. Es cierto, viene un momento en que el mensaje del tercer ángel se va a predicar con poder por esa gran obra que Dios va a hacer. Pero no es necesario esperar hasta ese momento, porque usted puede tener el Espíritu Santo porque Dios lo ha prometido. Hoy por hoy en día, dentro de la iglesia hay decadencia del Espíritu Santo. Pero no debería ser así. Voy a leerles estos comentarios del Espíritu de Profecía. Hechos de los Apóstoles, página 44. Y hoy Dios sigue usando a su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad, de país en país, para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres. Los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Los que lo reciben, los que lo aceptan. ¿Cuántas veces Dios no ha mantenido su promesa de darnos el Espíritu Santo? La promesa ha estado allí. Lo que ha pasado es que hemos resistido al Espíritu Santo de Dios. Eso ha pasado. Lo hemos resistido abiertamente. Cuando Dios nos dice que cambiemos nuestra forma de ser, decimos, dejemos que pase un poquito más el tiempo, va a llegar el momento indicado que Dios me va a cambiar así, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la idea del ser humano. Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados por el Espíritu en el día del Pentecostés, reciben más y más aún el poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Prestamos atención a eso. Hay que esperar el momento en que la lluvia tardía sea derramada para poder cumplir esa obra. Hoy por hoy en día, Dios tiene hijos fieles, dispuestos a predicar la verdad, a ser depositarios de la ley y de predicar el Evangelio. Y acá nos dice lo siguiente, que a ellos Dios cada día más y más los va a dotar del poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué nosotros carecemos de la influencia del Espíritu Santo? Porque en nosotros ha pasado algo hoy en día que nos ha mantenido cegados y que no nos ha dejado avanzar para el recibimiento del Espíritu Santo. Miren lo que dice esta nota. El gran derramamiento del Espíritu de Dios ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. No sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. ¿Hasta qué momento? Amada iglesia, ¿hasta qué momento? Hasta que aprendamos lo que significa verdaderamente ser colaboradores con Dios. Sigue diciendo, cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida, pero esto no ocurrirá
mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Qué triste es eso, queridos hermanos. ¿Qué tiene que haber primero en la iglesia? Unidad, alegría, todos con ese mismo sentir y ese mismo propósito de predicar el evangelio, de enseñar las grandes verdades que Dios nos ha dado. Pero miren lo siguiente, ¿cuál es nuestra respuesta de nosotros a la invitación que Dios nos hace? Miren lo que dice. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria. Cuando prevalece un espíritu que, si se tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Comprendemos eso? O sea, es decir, Dios nos dice: ve, predica el evangelio. No, ese es que los predique otro. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Tengo yo que cuidar de él? ¿O con qué propósito Dios nos trajo a la iglesia? ¿Por qué la iglesia carece de la influencia del Espíritu Santo? Y eso nadie puede decir, nadie puede tapar el sol con un dedo y decir: no, es que eso no es verdad. Porque lo vemos y somos testigos de lo que está pasando. Pero miren lo que Dios nos ha querido dar. Joel capítulo 2. Versículo 15. Nos dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo y santificad la reunión. Juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Para que las naciones se enseñoreen en ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Así tiene que prepararse la iglesia. Pero viene un momento, y eso es triste. Hay una matutina, La fe por la cual vivo, 12 de noviembre. A mí me impresionó esa nota. Que Jesús no aceptó a los que pecan, los que pecaron cuando Jesús estaba en la tierra, y Jesús no va a aceptar a los que pecan conscientemente. De que si ya lo sabemos y lo hacemos, estamos desaprobados delante de la presencia de Dios. Porque el Señor nos ha dado y nos está dando la promesa del Espíritu Santo. Ministerio Pastoral, capítulo 1. La razón por la que vemos tan poca manifestación del Espíritu de Dios es porque los ministros aprenden a vivir sin Él. Es por eso mismo. Y no solo los ministros, porque muchas veces culpamos a los ministros. ¿Y qué pasa con nosotros mismos? O sea, a veces decimos: no, es que este ministro. Pero ¿qué he hecho yo para que la influencia del Espíritu Santo esté en mí? Es porque todos hemos aprendido a vivir sin Él. Les falta la gracia de Dios. Les falta tolerancia y paciencia. Les falta un espíritu de consagración y sacrificio. Y esta es la única razón por la que muchos están dudando de las evidencias de la palabra de Dios. La iglesia le falta el Espíritu Santo. Pero como seres humanos
nos atrevemos a decir, no, es que somos cristianos porque seguimos a Cristo. Ustedes saben que la vida de Cristo fue una vida de sacrificios, una vida de abnegación. Y así nos decimos ser cristianos. ¿Por qué motivo los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía? Porque veían a Cristo en ellos. Por ese motivo. ¿A quién ven en nosotros? ¿A Cristo o a otro espíritu? Recibiréis poder, capítulo 2. El consuelo que Cristo impartió mediante esta promesa tiene su fundamento en que la divina influencia estaría con sus seguidores hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero es triste no verlo hoy en día. Pero su ofrecimiento no es aceptado ni creído por la gente en nuestros días. Y la iglesia tampoco lo aprecia ni espera su cumplimiento. Hablamos del Espíritu Santo, pero ya muy lejos, sin darnos cuenta de la necesidad que hay del Espíritu Santo. No solamente en la iglesia, sino en nosotros mismos. Porque miren cómo Jesús dijo lo siguiente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vayamos allá. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, 16 y 17. Prestemos atención a lo que dice. Si me amáis, dice lo siguiente, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué cosa más importante, eh? Estará con vosotros y mora en vosotros. O sea, no solamente el Espíritu Santo iba a estar en la iglesia, sino donde quiera que usted estuviera, el Espíritu Santo iba a ir con usted. Ahora, pregunto, amada iglesia, ¿tenemos el Espíritu Santo? Miren lo siguiente, ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? En lugares celestiales, 23 de noviembre, Dios desea refrigerar a su pueblo con el don del Espíritu Santo, bautizándolos nuevamente en su amor. No es necesario que haya escasez del Espíritu Santo en la iglesia. Después de la ascensión, el Espíritu Santo vino sobre los ansiosos, suplicantes y confiados discípulos con una plenitud y un poder que alcanzó a todo corazón. ¿Quiénes lo recibieron? Aquellas personas que andaban ansiosos y suplicantes por la capacidad para poder predicar el Evangelio. Y ahí es cuando vino la respuesta. ¿Hemos suplicado por la presencia del Espíritu Santo? ¿Es esencial tener el Espíritu Santo en nuestra vida, sí o no? Si tenemos esa necesidad, debiésemos pedirlo cada día de nuestras vidas. Versículo 19 del libro de Joel, capítulo 2, lo que fue nuestra lectura bíblica. Joel, capítulo 2, verso 19. Dios a su pueblo le dio 3 cosas. Y lo vemos a través del libro de Joel. Responderá Jehová y dirá a su pueblo,
He aquí yo os envío, ¿qué cosa? Pan, mosto y aceite. Y seré saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué sería el pan? ¿Qué sería el mosto? ¿Qué sería el aceite que Dios ha querido dar a su pueblo? Vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Versículo 1. Miren cómo comienzan las palabras de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Qué es lo que le estaba dando Dios? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí? Que les iba a dar un aceite de gozo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo tenía que traer a los que lo recibieran? Dios le está impartiendo el Espíritu Santo. Él les dijo, yo les voy a dar aceite. ¿Y qué es el aceite en la Biblia? ¿A qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Y también les dijo, les voy a dar mosto. ¿Qué es el mosto? El libro de Jueces, capítulo 9, versículo 13. Jueces, capítulo 9, versículo 13. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? ¿El mosto qué era? El aceite es el espíritu, pero el mosto ¿qué les traía a ellos? ¡Alegría! Les traía felicidad. ¿Se acuerdan lo que los discípulos hacían cuando se reunían todos y partían el pan con tristeza? ¿Con lloro, con llanto? ¿O cómo partían el pan entre ellos? Con alegría, porque el Espíritu Santo les había impartido alegría. Y ahí vamos con lo siguiente. Y también les proveyó el pan. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. O sea, Dios le dio todo a los discípulos, los capacitó para predicar el Evangelio. No solamente les dio el poder, la influencia, sino que también les dio la alegría para poder cumplirlo. Les impartió esa capacidad para ver cómo tenemos que cuidarnos entre hermanos y cómo demostrar ese amor. Porque somos guarda de nuestros hermanos, ¿sí o no? Sí. Pero ¿ven cuál es la actitud que tomamos muchas veces? La respuesta de Caín. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Porque yo ya estoy más avanzado, sé más de la palabra, lo dejo a él que se quede ahí, que avance solo. Si la iglesia hoy en día carece de la influencia del Espíritu Santo, es por eso. Es porque se ve poca necesidad por el Espíritu y se ve poco amor dentro de la iglesia. Se ve poca alegría. Hoy en día, si usted se da cuenta, dentro de la iglesia adventista, casi la mayoría de las personas sufren de depresión. Y usted se pregunta, ¿por qué? Por lo mismo. Porque hay poca necesidad, tanto del Espíritu como de la palabra de Dios.
Pero miren lo siguiente, otra de las cosas importantes. ¿Por qué es que hoy en día la iglesia no tiene el Espíritu Santo? Primeros escritos, el capítulo se titula Alianza entre la iglesia y el mundo. La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia, noté muy bien, prestemos atención a esto. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. ¡Wow! Si la iglesia se hubiese mantenido firme. Imagínese usted que usted fuera con una persona endemoniada y en el nombre de Jesús expulsara a los demonios. Porque eso es lo que dice la cita. Que si la iglesia se hubiese permanecido fiel en su carácter, sería el pueblo peculiar y santo, y el Espíritu Santo todavía permanecería en ella. Y no solamente eso, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería un terror para sus enemigos. ¿No así fue en los días de los discípulos? Cayó gran temor sobre toda persona al ver la obra que ellos realizaban. Y algo bien importante, y a veces la gente se pregunta, ¿por qué la iglesia no crece? Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, dice la Escritura, el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué maravilloso, ¿verdad? Recibieron el Espíritu Santo, vivían alegremente y sobre todo estaban unánimes. Si el Señor no agrega cada día a la iglesia, es porque no se deje sentir dentro de la iglesia. Y está más que claro. ¿Comprendemos eso? Pero miren lo que pasará con aquellos que resistan al Espíritu Santo. Aunque así digan, viene el fuerte pregón, vamos a esperar la lluvia tardía, pero si hoy por hoy no sentimos esa necesidad del Espíritu Santo de Dios, somos los primeros en que abandonaremos el camino que Dios nos ha trazado. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, porque esta es la obra que capacitará, que dará el poder para dar el fuerte pregón, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a hacer las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Los que han resistido al Espíritu Santo de Dios, los que no han aceptado esa maravillosa promesa, viene el momento que si llega ese momento y no tenemos la influencia del Espíritu Santo, no vamos a estar ni preparados para recibir la lluvia tardía. Evento de los últimos días, el capítulo La lluvia tardía. Hay un párrafo que dice que muchos de los que no han participado de la lluvia temprana no recibirán la lluvia tardía. Y si no se recibe el Espíritu Santo, son los primeros, porque no habrá una decisión firme para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Y son los que abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Sigue diciendo, hombres de talento y elocuencia,
que se gozaron un día en la verdad, emplearán todas sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder por su fe, apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de los falsos informes. Los que menospreciaron al Espíritu Santo, los que no sintieron la necesidad de tener el Espíritu Santo. Por eso nosotros, queridos hermanos, el libro de Efesios capítulo 6, vayamos allá. Esto es lo que debemos hacer hoy en día. Sabemos que tiempos más difíciles vendrán aún y tenemos que prepararnos. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esto debemos afianzarnos hoy en día, queridos hermanos, en la palabra de Dios, y de ver nuestra decadencia del Espíritu Santo, porque lo vamos a necesitar en este tiempo en el cual vivimos. Miren lo que dice acá: la voz, la educación y su uso correcto, capítulo 55. ¿Cuántos han leído ese libro? La voz, la educación y su uso correcto. El Espíritu Santo debe presentarse en cada discurso. ¿Qué declaraciones maravillosas hizo Cristo acerca de su representante ante el mundo? Este es el tema animador que debemos mantener delante del pueblo. Cuando comprendamos el papel del Espíritu Santo, traeremos sobre nosotros mismos todas las bendiciones. Él nos hará completos en Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo nos va a hacer completos en Cristo. Déjenme buscarle esta otra cita, que qué es lo que más se ha enseñado dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Aquí está. Recibiréis poder, 26 de octubre. Precisamente antes que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. O sea, les dijo: yo me voy, pero les enviaré otro consolador que esté con vosotros para siempre. Esta promesa nos pertenece a nosotros tanto como a ellos, y sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque viene lo siguiente. Hoy en día también existe ese miedo de decir: no, es que si hablamos del Espíritu Santo ya nos tratan como evangélicos. ¿Sí? Si hablamos más del Espíritu Santo ya nos tratan como tales. Por eso también ha habido ese miedo de que si hablamos más del Espíritu Santo ya somos evangélicos. Pero Dios ha prometido esa promesa. Él dice que tenemos que sentir esa necesidad del Espíritu Santo, de que la iglesia vea la necesidad del Espíritu Santo. Como consecuencia del silencio, noten muy bien, sobre este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos, por su cumplimiento real, que de esta rica promesa, el don del Espíritu Santo, mediante el cual será eficaz toda nuestra labor espiritual.
Solamente a través de Él podemos realizar esa labor. La promesa del Espíritu Santo es mencionada por casualidad en nuestros discursos y es tocada en forma incidental y eso es todo. Y miren lo siguiente. Las profecías han sido tratadas detenidamente. Las doctrinas han sido expuestas, pero lo que es esencial para la iglesia, a fin de que crezca en fortaleza y eficiencia espiritual, para la predicación del Evangelio sea acompañada por la convicción, las almas sean convertidas a Dios, ha sido mayormente excluido del esfuerzo ministerial. ¿La obra de quién? La obra del Espíritu Santo. Porque hay ministros, hay personas que conocen muy bien de la Biblia, pero carecen de la influencia del Espíritu Santo. Hay ministros que saben la Biblia de tapa a tapa y eso no significa que tengan el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está en una persona, note muy bien lo que trae. Trae convicción en las palabras que predica. Porque es lo que el Espíritu Santo hace. El testimonio vivo de la persona. O sea, lo que refleja la persona. Porque lo que hay dentro se refleja por fuera. Y si Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, vamos a reflejar a Cristo. Y si Cristo no está en nosotros, no vamos a reflejar nada. Al contrario, reflejamos otro espíritu. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El oro refinado, el amor que hace falta dentro de la iglesia. Las vestiduras, la falta de carácter que hay. Y el colirio, la ausencia del Espíritu Santo. Todo eso ha hecho falta dentro de la iglesia. La iglesia debería hacer falta en todo eso. Al contrario, si todos los días, quiero pensar que todos los días estudiamos la palabra de Dios, cada día deberíamos demostrar lo que hemos aprendido de Dios. Aquí en la iglesia, me gusta decir esto, aquí en la iglesia aprendemos a temer a Dios y aprendemos a cumplir los 4 mandamientos que se refieren a Dios. Y cuando salimos allá afuera al mundo, es cuando aprendemos a cumplir los siguientes 6 mandamientos. Pero hemos aprendido primeramente de Dios. Y si no lo cumplimos, tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros actos, de nuestras acciones. Y no podemos decir, no somos responsables. Y no podemos decir, yo no lo escuché, yo no lo sabía. Porque si hoy en día el pueblo se pierde, no es por falta de conocimiento, sino por la negligencia que ha habido, tanto como iglesia, pero como individuos. Y esa responsabilidad es para con Dios.
Con esto voy a finalizar. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Miren lo que Moisés dijo. Éxodo 33, versículo 14 y 15. Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Cuántos hemos dicho las palabras de Moisés? Si tu presencia y tu espíritu, tu presencia va a ir conmigo, sácame de aquí. Pero si tu presencia no va a ir conmigo, no me dejes caminar por ese camino. Queridos hermanos, hoy en día, en lo personal he visto la necesidad que la iglesia tiene sobre el Espíritu Santo. Esa gran necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque la obra, la predicación del Evangelio no se va a terminar a menos que la iglesia se despierte, a menos que la iglesia vea su situación y a menos que la iglesia sienta esa necesidad. Cuando la iglesia vea y sienta esa necesidad y pida del Espíritu Santo, Dios le va a dar su Espíritu Santo. Y no solamente eso, aquellos que por un momento sienten que tienen incapacidad para predicar el Evangelio, Dios les va a dar la seguridad y la capacidad para predicar el Evangelio. Porque lo hemos visto a través de la historia y en la palabra de Dios hemos visto esa evidencia de que Dios quiere capacitarnos para que podamos predicar el Evangelio con poder, el Evangelio con convicción, pero sobre todo que estemos dispuestos a dejar al mundo y servir a Cristo completamente. Vivir una vida abnegada en Cristo, porque ese fue el resultado y así fue como vino el Espíritu Santo, una vida en Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y sobre todo aprendamos más cada día y aferremos en esa fe, porque saben cómo el enemigo está trabajando hoy en día presentando ideas y teorías sobre la naturaleza del Espíritu Santo, y eso son cosas que nosotros no debemos meternos porque no ha sido revelado, y lo que Dios ha dicho, en eso debemos basarnos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar con una oración. Acompáñenme a ir de rodillas, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por estas grandes bendiciones que recibimos a diario. Gracias por tu palabra, gracias por este pan espiritual. Y permite, Padre, que estas palabras lleven el sello de tu aprobación y lleven el sello del Espíritu Santo. Que queden atesorados en nuestra mente y en nuestros corazones, que sintamos esa necesidad y que cada día reclamemos esa promesa. Y que así pueda cumplirse para que podamos tener cada día la capacidad, el valor y la fe de predicar el mensaje que tú nos has dado para este tiempo. Gracias por todo. También en estos momentos queremos pedir bendiciones por los alimentos que se han de ingerir a continuación. Permite que podamos gustarlo y que siempre podamos estar siempre alegres y gozosos por esa preciosa promesa y esa esperanza que hay en ti. Gracias por todo, perdona nuestros pecados y perdona todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.